que nos bendigas y que bendigas nuestras casas. Las amamos, bendice nuestras casas, nuestra iglesia, a los grupos, bendícenos a todos, Señor, que sigamos disfrutando y a nosotros y a crecer en la formación tan necesaria para un progreso, un camino innovador y fructífero. Así estamos rogando. Bendice a todos y quienes a la distancia también forman parte de todo esto. Oramos por el nombre. Amén. Amén. Bien. Entonces, vamos a el detalle. ¿Cómo les está yendo en el gimnasio? ¿Alguien se anima a decirme cuál cree que es el argumento de la estructura de las revoluciones científicas? Bueno, depende de dónde van, ¿verdad? Pero por lo que han leído, más o menos saben o sienten cuál es el argumento a comprobar más adelante. Paradigmas. Bueno, ese es el sujeto, ¿no? Bueno, no me reí de burla jamás, ¿eh? No, yo sé. Es que sí está brillable de paradigmas, pero los paradigmas como un resultado de ir adecuando la... Bueno, ok. Entonces, este libro habla de la necesidad de las revoluciones científicas. Y entonces las revoluciones científicas se hacen construyendo nuevos paradigmas. Adaptando la tradición. Bueno, ya nuestras palabras. Ok. Yo les sugeriría que rayaran su libro y pusieran todo lo que van en el gimnasio del coco, ¿no? ¿Un paradigma es igual a una tradición? Semánticamente no. Semánticamente no. Pero sí. Pero sería un equivalente dinámico. Kuhn menciona paradigma. ¿Sería válido que nosotros usáramos el término tradición? Yo creo que sí. Es que finalmente, como el método es parte de la tradición misma se convierte en un método. Pienso que es... Sí. De hecho, yo sustituyo paradigma y uso tradición. Y ahora yo ofrezco una definición de tradición. Yo puse que una tradición es una manera de ver al mundo desde una realidad autónoma. Y no estoy diciendo que son malas o son buenas. Son necesarias. Pero al final, ¿qué es una tradición? Es un modo de ver al mundo desde una realidad autónoma. Y esa realidad autónoma, individual, colectivo, histórico, por etapas, o sea. Entonces, lo que pretende este señor es hacernos ver que es necesario. Ahora, maneja crisis, maneja muchas cosas porque está hablando de la historia de la ciencia y cómo ha venido brincando los paradigmas, cómo venían viendo las cosas, las tradiciones y cómo lo sustituyen con otras, pero menciona crisis, que a veces en las crisis es cuando surgen los nuevos modos de ver el mundo. Pero yo puse un cuestionamiento que no es necesariamente con las crisis, bueno, también lo maneja. Entonces la pregunta es, ¿cómo saber lo que hay que cambiar? O sea, ¿cómo saber que tengo que sustituir una tradición? Y ofrezco una respuesta que hay que estarla trabajando con el libro, ¿no? ¿Cómo sé que tengo que cambiar algo? Y pongo con una interrogación permanente en el presente. Es decir, en otras palabras, cuestionándonos permanentemente todo. Pues sí. Vamos a usar ejemplos. Y bueno, qué bueno que dices de la cosa esto que tiene su límite, ¿no? Por ejemplo, el domingo, a la hora de levantar la ofrenda, quien la levanta dijo, vamos a orar después de
cuando debe ser antes de. Ujú. Ese es un paradigma, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, una, ¿en qué momento va la oración? Dos, ¿es necesario que vaya? Cuando toda la atmósfera del culto es eso, ¿no? Y por ejemplo, yo lo hacía accidentalmente como oveja en la iglesia, aunque fui muy fundamentalista, no por gusto, sino porque pues, así me podía, ¿no? Yo me cuestionaba, bueno, ¿y por qué dan las galletas? ¿Por qué hay un ambiente como de la hostia? Ajá. Si no es eso, porque hasta la gente está toda persinada, así, No hablan. Ajá. Entonces me hacía como permanentemente esas preguntas. Y ese es un ejemplo que estoy usando de que si no es necesaria la crisis, o a veces sí es una interrogante permanente del porqué de las cosas para establecer una nueva tradición, si fuese el caso, si no, conservo la anterior. Pero es necesario estar... Ahora, ya después de haber estudiado, me doy cuenta que así como el catolicismo está en la Edad Media, los evangélicos, entre comillas, porque luego ni somos evangélicos, ¿verdad? Traemos nada más ese nombre, los evangélicos estamos en el siglo XVII, y en el mejor de los casos el siglo XVIII, pero entras a una congregación típica, no me refiero a las carismáticas modernonas, entre comillas, aunque también tienen sus memorias, pero entras a la primera, vamos a embarrar nuestro apellido, ¿no? Entras a la primera bautista, y el culto es de 1800. Bueno, ya hay batería, ¿no? Pero el modo de la liturgia, el amados hermanos, el pietismo desde el púlpito, es el siglo XVIII. Nuestro servicio, ¿cómo es? Rompe totalmente esos esquemas. Pues te dan un balón al jugador más valioso. Por Dios santo, o sea, en vez del hermanito hermoso que se portó bien, el echador, no, o sea, muchas cosas, o sea, ahora, aquí viene la otra, para entrar a trabajar Gálatas. Les decía que para asimilar las verdades había la necesidad de la experiencia, como quien pierde un familiar muy querido, 1 Corintios 15, les suena más que no ha perdido un familiar, la resurrección. Decíamos también el temperamento, ¿verdad? Y ahorita platicamos unos instantes de eso. Pero la tercera cosa, muchachos, es la capacidad. Es decir, que la gente tenga es que quiero usar un sinónimo de capacidad, tenga la capacidad, la inteligencia, el criterio para la información. Y ahí también viene la oportunidad. ¿Qué es esto de la oportunidad en la capacidad? Su desarrollo. Que pueda quitarse la venda de los ojos, porque tenemos gente de muchos años, y no hablo del linaje, hablo de las iglesias típicas, tenemos gente de muchos años, pero con una mente arcaica. Y no quiero ofender su inteligencia común al decir capacidad, porque pueden ser profesionistas y gente muy preparada, pero estoy diciendo para estas cosas, y que no le da para captar. Y aquí metería en eso un subpunto, la superstición. Por ejemplo, Carlita, nos decías de haber ido a ver a una joven que le llevan me quise usar ese término. El amigo que estaba ahí limpiando la casa y todo, ¿no? Ajá, eso es superstición pura. Superstición pura. Es igual que el que pone la herradura atrás de la puerta de su casa, el que usa una pata de conejo. Decimos, no, pero son cosas espirituales. Pues es que la superstición está impregnada de cuestiones espirituales, sincréticamente, no estoy diciendo bíblicamente, pero es eso. Al final es eso. Sí, hijo, participa. ¿Y en qué momento se convierte como en cábala? Que habíamos visto las cábalas, que era pues, otro significado. Pero es que hoy en día
suena mucho más la cábala, pues. Como... Sí. Y si te contestara desde el mundo judío, de la comunidad judía, desde que lo hacen dogma. Vamos. Por ejemplo, hablando de esta gente así supersticiosa sobre las cosas espirituales, cuando lo oficializan como procedimiento en su culto, en su iglesia, en su denominación. Como me has dicho, es que en la anterior congregación esto lo hacen de cajón, ya lo Y hay quien ofrece talleres, escuelas de pasos para poder liberar, para poder hacer eso. Y entonces, si dejamos a un lado esto, es decir, la escritura, sus verdades, y nos metemos a esto. Y entonces, ¿en dónde estás? Ese es el punto. Ahora, chicos, para ya meternos a esto, ¿leyeron lo de los temperamentos? Sí. ¿Sí? ¿Me comparten dónde creen que están? ¿Dónde se sienten? Te tuve que preguntar. Ah, bien. ¿Puedes decirnos a quién le preguntaste? A mis amigos cercanos, bueno, los bien, que bien. me conocen de más de 10 años. Bien, pero qué bueno que no familia. No, fueron Sí. 3. Híjole, la familia es una bendición, Sí, pero hay que poner el nuevo paradigma de bendición porque la familia es un estorbo. Luego he de explicar más claro eso, pero bueno, entonces, ¿qué dijeron tus amigos? no coincidieron. Ah, bien, bien. Entonces no estuvo bien, pues nada coincidió. ¿Ninguno? No. Y dentro de lo que dijeron y lo que leíste, ¿tú te sientes en un temperamento o en una combinación particular? Como que está combinado todo. Sí. O sea, de los que tienen aquí tal cual. No. Ah, bien. Sientes que es una combinación de... Sí, porque puede Soy haber una de especie otros. menor. Sí. No, es que puede haber de varios. Sí me dijeron, o sea, les enseñé que. Y dije, no, pues ¿dónde me ubicas? No sé. Entonces decían, no, pues es que eres así. No, pero no, también así. No, pero es que no encajas. Entonces ahora sí. ¿Cuál dirías tú? ¿Y de las combinaciones? ¿Del otro material? Que ya... Del otro material, una de las combinaciones fue sanguíneo flemático. Fue como el que... Sí, porque verlos individuales es más complejo. Ajá. Ya con la combinación puede ayudar. Entonces, pero aún así como que no quedaba muy completo, me decían. pero era una orientación más o menos hacia sanguíneo flemático. Uh-huh. Ah, ok. ¿Ustedes, muchachos? Pero yo creo que tiene de melancólico. A ver, Sí, otro amigo dice lo mismo. Sí, bueno. ¿Tú, Carlita? Yo siempre me sale mayor porcentaje en sanguíneo. Y sí, con sanguíneo colérico. Sientes que es por ahí. Sí, pero me pasa algo chistoso porque ya lo había hecho antes, pues, y me salía sanguíneo colérico, pero ahora salió menos colérico. Ah, Me bien. estoy haciendo quién sabe cómo, que ya no me enojo. Ahora, colérico no necesariamente es que te enojes. Bueno, ya no como antes, que lo que hacía antes, tenía como si se me ha bajado mucho. Como si cambiara esa combinación. Ya. Bueno, puede Y ser no sé también por qué, pasajero. si puede ser o no. Ok. Puede ser cambiable, puede ser temperamento conforme pasa uno. Mira, esto nada más es una... Puede suceder, no lo creo tanto, pero es nada más una orientación más o menos para que se sientan por dónde van, por lo que les voy a decir. ¿Tú, mijo? Salen 2 y uno muy pequeño, el colérico sanguíneo y un poquito de flemático. Dominante es el colérico. Ok, sientes colérico, sanguíneo. Flemático. Ok, bueno. Ahora, esto... Ahora melancólico. Melancólico. Más que flemático. Melancólico. ¿Ves? Por eso pregunté. Bueno, pero yo soy familiar. Yo dije, no me hallo. No, Pero sí estaban melancólico. por familiar me refería más de acá, no tan pegado. Bueno, eso es por esto, porque para interpretar también el temperamento nos ayuda, nos estorba. Y sobre todo para aplicar. Ahí es la clave. Bueno, eso nada más era
embarradita de eso para tener cierta idea, porque hablamos de que también el temperamento. O sea, desde un testimonio se puede dar uno cuenta a través de los temperamentos cómo es que él expone la palabra, según su experiencia. Pues. Cuando él hable acerca de la Biblia, ¿me puedo dar cuenta de qué temperamento tiene? Sí. Sí, yo creo que sí. Sí. De hecho, no solo al exponer, sino En su vida. sí, cómo habla, cómo platica. ¿Sí? A mí me llamó la atención que te definas como sanguínea, porque el sanguíneo es indisciplinado. O sea, el sanguíneo no haría ejercicio, empezando. Sí, no se vayan con la finta de que el colérico se enoja, de que el sanguíneo es muy contento. No, no. Lo que trata de describir es que el sanguíneo es como que valedor, aunque es muy afable. Tiene muy buenas relaciones, cae bien, le gusta a la gente. Y el colérico no es tanto que se enoje, sino que hace cosas. ¿Sí? El melancólico no es tanto que esté triste, es que analiza, se la pasa buscándolo por todos lados. Pero bueno, son solo ejemplos. Ahora, vámonos a la tarea. La tarea era ver las unidades de pensamiento, empezando Gálatas y siguiéndonos a partir del verso 10 en adelante, ¿verdad? Ahora, dijimos que íbamos a usar, les mandé un mensajito que íbamos a usar contestando preguntas que habían hecho, y aparte vamos a usar Reina Valera 60 para estar familiarizados todos con una versión, ya sea para hacer correcciones en la traducción o para hacer este trabajo de secciones, porque la Dios habla hoy, la Internacional, otras pueden traer otro esquema gramatical y entonces ya ahí sí nos confundiríamos, por eso vamos a ahorita usar esta. ¿Eh? Bueno, entonces los escucho, muchachos. Díganme las secciones, empezando del capítulo 1 en adelante. Vamos a poner cortes. Ya ofrecimos el argumento del 2 al 16, el 2.16, ¿verdad? Ese es el argumento. Ya tenemos claro que dice que el hombre no se justifica por las obras, sino por la fe de Cristo, para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Bueno, está reiterando, por cuanto por las obras de la ley será justificado. Ese es el argumento. Entonces, vamos a las secciones. Ya me dijeron, Nelly, del 1 al 5 es la primera sección. ¿Por qué, mi niña? Los saludos. Es como el inicio. Sí, pero termina en amén. Tenemos que usar el principio de transición, ¿verdad? No hay vuelta de hoja. Ok. Ahora, algo que omití era no solo cambios de lugar, escenarios, personaje, etcétera, sino también preguntas retóricas. Se me pasó decirles, ¿qué es una pregunta retórica? ¿La que se contesta solo? Sí, no tiene respuesta. No tiene respuesta. O sea, es decir, la tiene, pero no la está esperando. Pero se está contestando. Sí, es una pregunta obvia. Ajá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, del 1 al 5, ¿están todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Dice Nelly porque termina con un amén. ¿Cómo tomamos aquí el amén? Está cerrando la oración introductoria de Pablo. Es un punto final. Sí. Amén. Amén. Punto final. ¿verdad? Pasemos a otra cosa. Así. Entonces pasamos del 6 en adelante. El 6, ¿dónde termina ese párrafo? ¿Dónde? Ahora, Yo estoy dudosa entre el 12. ¿A dónde? Yo tengo otra opción. sí, Turo incluso nos decía que él manejaba más arriba, ¿verdad? Yo corté en el 9. 6 al 9. Ajá, a ver. Vamos a escucharnos. ¿Quién habló primero? Por la pregunta. ¿Quién habló primero, chicos? Sí, habíamos quedado que en la anterior o sea, hace 15 días, Ajá. que terminaba en el 10, Uh-huh.
la razón no la recuerdo, no sé si la notas. ¿Qué? Es el párrafo del 6 al 10, era la que seguía. Bienvenida. La No te vamos a muevas. No, ya. Bueno, y yo doy mi fundamento, pues, porque hasta el 10. Sí. Después de que dice Pablo, como antes habíamos dicho, que también ahora los ratitos el mundo predica una cosa diferente. Ujú. Y después termina como una pregunta reflexiva. Ajá. Busca ahora el favor de los hombres, hablando de lo mismo Ajá. de lo que estaba haciendo. Ajá. Pues si todavía agradar a los hombres, no serviría como siervo de Cristo. Ajá. Cerrando el párrafo. Correcto. Creo que es lo mismo que estás diciendo. Yo termino en el 9. Para mí el 10 está iniciando la siguiente sección, porque es la pregunta retórica. Y entonces ya viene la explicación del resto del siguiente párrafo. Porque hasta el 9 reitera una y otra vez, y es lo que vi que checaba el sujeto evangelio en todos los versículos. Y aunque aquí no lo menciona. Y aparte está hablando de evangelio diferente, que es el complemento. Ok. ¿Alguien más que quería ofrecer algo? ¿Tú, Carlita? Lo puse hasta el 10 también, Ok. como que, sí, Ajá, ¿pero por qué? se está hablando está como indignado, es su asombro, o sea, ¿por qué? Ahora, ajá. Nada más que eso es material del párrafo, lo que me dices. Pero Y ahorita usamos el principio de transiciones. O sea, lo que tenemos, o sea, no es que estés mal, hija, pero la respuesta es en base a qué transición notaste. ¿Sí me explico? La transición, pregunta retórica, cambio de lugar, cambio de personaje, cambio de hora. ¿Sí me explico? Aquí lo que buscamos son los eslabones de la cadena. ¿Dónde termina un eslabón y dónde empieza otro? Y entonces tenemos que decir, aquí hay este brinquito que hace que esto sea otra cosa. ¿Sí? Porque están manejando la idea como transicional. Y la idea va a ser lo que nos dice el párrafo. ¿Sí me expliqué? La cuestión aquí, con este quehacer, es que queremos la mente del escritor. Y ahorita van a ver por qué. Porque tenemos que quitar lo cultural. El grave problema de trabajo bíblico es que arrastro lo cultural. Y N veces no saco la verdad, sino saco la cultura y entonces volvemos al problema. Hacemos un nuevo sincretismo porque meto la cultura del tiempo bíblico a la mía y la doy como doctrina. Y entonces es lo que mencionabas, ¿en qué momento se convierte en algo ya supersticioso aquí en nuestro quehacer? Desde el momento que lo dogmatizamos. ¿Sí? Congregaciones que las mujeres tienen que ir tapadas, que no usen pantalón, que no hablen. Bueno, eso quizás no es cultural y quizás es... Bueno, ahora, aquí hay otra. La Biblia... Ay, ¿cómo se los explico? Miren, creo que fue en la Segunda Guerra Mundial, no estoy seguro. Sin Biblias, los cristianos estaban volviendo a ser una Biblia de memoria. ¿Está bien? Sí, yo creo que sí está bien. En el libro de los secretos de Denzel Washington, esta película, que también él está repitiendo la versión del rey James, porque ya no había Biblias, pues está bien. Pero nosotros podríamos hacer una nueva Biblia a base de las puras verdades. Es decir, de lo que estamos rescatando del párrafo, omitiendo lo cultural. No quiero decir que sustituya todo el texto, pero quiero decir que funciona porque sacamos la verdad. Esto lo íbamos a ver un poco más adelante, me voy a adelantar un poquito. ¿Qué inspira el Espíritu Santo? El asunto, la idea, el concepto. ¿Qué hace el escritor sagrado? Su cultura, su temperamento, su sincretismo, desarrolla la idea, o la explica, o la aprueba, o la aplica. Por eso está embarradísima de cultura y de sincretismo. Por ejemplo, los ángeles en el Antiguo Testamento son los mensajeros de Dios y se presentan de muchos modos, menos como se presentaron en el Nuevo Testamento.
¿Por qué se presentan en el nacimiento de Jesús una corte de ángeles volando con alitas y cantando? Porque el pensamiento persa, la religión del zoroastrianismo, impregnada en ese tiempo, como con nosotros el catolicismo, veían las figuras espirituales así. Entonces, el concepto de ángel en el Nuevo Testamento es totalmente diferente al Antiguo Testamento. Y decimos, entonces, ¿cuáles son los ángeles? Entonces, lo que tenemos que decir es, bueno, eso es peccata minuta porque perteneció al sincretismo histórico. Lo que nosotros tenemos que hacer es sacar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dios ha nacido hoy en el pueblo de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es el tema, ese es el asunto. Ya lo que hay alrededor es cultura, ay, qué bonito, lo pongo en los cuadros plásticos de diciembre, pero no tengo que traerlo con la verdad. Ese es el asunto. O sea, nosotros tenemos que sacar el tema. Por ejemplo, si pierdo Gálatas y se quema, se destruye, ¿qué era Gálatas? Ah, que por las obras de la ley ningún hombre será justificado. El argumento. Eso inspira el Espíritu Santo. Ahora, en cada unidad de pensamiento va a haber una verdad subordinada al argumento. Entonces, esa verdad es lo rescatable. Y ahorita vamos a ver el desarrollo. El desarrollo obedece a la historicidad del autor. Vamos, no tengo que traerme la cultura de su tiempo a mi tiempo, a menos que la use como una explicación histórica de lo que vivía el personaje. Ahí tiene toda la legitimidad. Pero si ya la pongo como dogma, ya me torcí. Y nuestras congregaciones, más de las cosas, no son las verdades escriturales, sino las cuestiones históricas, culturales, de quién escribe, y eso se trae a los dogmas. Y entonces ya... Las hacen cardinales, que es lo peor. Algunas cosas. Pues sí. Por ejemplo, la cena del Señor con todo el sincretismo es una hostia mal hecha, pero al final es parecida a, y ya está dogmatizada, perdiendo la realidad de Corintios 11, que la verdad de Corintios 11 es, traga al hermano, porque si partes el pan con él, no puedes, ¿cómo dice? Disciernes el cuerpo, porque si no, juicio come y bebes para ti, porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces, la gente en las iglesias, al comer la cena, está pensando en la galleta, no está pensando en el hermano, que tiene que tener una relación nítida con él, independientemente de las diferencias personales. Entonces, la verdad de Corintios 11 es, al comer, come al hermano, digiérelo. Y eso queda olvidado, que si la galleta se repartió, que si se oró con la copa, que si el juguito de uva estuvo bien, si estaba el mantel cubriendo bien la galletita, me explico. Entonces ya se convierte en una superficialidad la fe y se van a las cuestiones de forma que no forman, que deforman. Yo tomé la cena del Señor como oveja N veces racista, porque en la iglesia de México, de Chavo Burguesona, un morenito no era bien visto, entonces el himnario no se le compartía al morenito, lo cantaba uno, y la cena del Señor, fíjense, que creyendo uno que lo hace bien, ay, sí, Cristo murió por mí, ¿cuántas veces te vas? Ay, ya llegó que huele mal. ¿Se dan cuenta? Y ahí ya juicio comía y bebía, no discernía el cuerpo, que es mi hermano y que estamos parte del mismo cuerpo. Se dan golpes de pecho la gente, muy piadosa, y tiene esas diferencias. Y así un montón de cosas, por eso es el valor de este contenido. Bueno, entonces, ¿querías decir algo, hijo? Tú dilo en el momento que quieras, interrumpe. Entonces, el argumento de cada libro es la parte sustancial. Sí. Y de esa se aplica cada una de las verdades que está ahí. Sí. Ejemplo. Diríamos no que se aplique, sino todas las verdades del libro van subordinadas. Como si el argumento fuera la cabeza del pulpo y cada verdad del libro son los tentáculos. Porque ahorita se me está ocurriendo la pregunta que estoy haciendo en el 10, o la que hace Pablo pues en el 10, yendo hacia la justificación por la fe. Ajá. O sea, la aplicación pues ahí, no sé si estoy en lo correcto, por eso quería argumentar esta parte. Sí. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O sea, él está haciendo una... Transición. Ajá, exactamente. Hacia lo que acaba de decir, que les meten ideas extrañas
y luego lo que va a desarrollar en el siguiente párrafo, porque el evangelio que predico me lo dio Jesús, no me lo dieron los hombres. Ahí justifica la fe. ¿Sí? O sea, empalma ahí, pues, como la Sí, sí. Gálatas 5, 22 y 23, que habla de la carne y de los frutos del espíritu. ¿Sí? Y allí nos tenemos que ir metiendo a la sección, sacar su verdad, y va a ser otro tentáculo de la cabeza del pulpo. Entonces armamos el libro en base al argumento y a las verdades, que eso es lo que es no inspirado. ¿Dios no inspiró lo demás? Sí, pero déjenme ponerles el ejemplo. El peso y el dólar valen, pero no lo mismo. Entonces, la verdad que inspira el Espíritu Santo como el asunto de Dios, lo que hay en la mente de Dios, es el dólar. Lo que hay de cultura y alrededor, que también tenía que ver el Espíritu, ¿sí? Es el peso. No tiene el mismo valor, porque es cultural, porque es temperamental. Por ejemplo, Pablo y Bernabé se pelean a golpes. Eso no está en castellano, en griego sí está. Se dan trancazos. ¿Eso lo inspira el Espíritu Santo? Sí y no. Lo que inspira es que la necesidad de que tienen que predicar separados es lo que Dios está diciendo en el párrafo, lo hicieron estos separados. A golpes no es una doctrina, es una circunstancia, ¿sí? Y entonces esa no vamos a decir para hacer misiones, nos vamos a pelear. ¿Sí me puedo explicar? Y más de las veces, bueno, ese quizás no fue el mejor ejemplo, lo subordinado es lo que se hace cardinal, como decías, y no la verdad. Entonces este método a lo que nos lleva es encuentra la mente de Dios y depura lo que no es importante. Porque al fin el Espíritu Santo usó hombres y estos con su temperamento, pues. con su cultura, con su religión integral, con su sincretismo. No, es como nosotros en la iglesia llegamos a la congregación y cómo llega la gente bien contaminada. No, pero les estoy dando el evangelio. Sí, pero traen el quinto evangelio, que es su contaminación temperamental, cultural, religiosa, supersticiosa. Y entonces, volviendo al ejemplo del domingo, que lo acabamos de ver, yo creo que varios de nosotros dijimos, no tiene importancia, ni siquiera haberlo mencionado. Vamos a orar después de la ofrenda, aunque tenía que haber sido antes. O sea, si quieres orar, ora. Pero mencionar que tenía que haber sido antes, ¿por qué? ¿Por qué? Exacto. Entonces, aunque estamos ahí todos y decimos que tenemos la misma fe y la misma interpretación, no es cierto. Y aquí es donde entra el sincretismo, perdón que interrumpa, porque supuestamente era antes para que Dios bendijera lo que se iba a recoger. O sea que si después se recoge, Multiplicar. que multiplique, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué más se ore después? Los panes, los peces. A los pastores, alguna vez en una clase de pastores, fue lo que les dije. Más de las veces el contenido que se ofrece es supersticioso. No, porque piensan en superstición como la escalera que si pasas abajo. No, ¿cómo voy a dar superstición? Examina nada más. Estás dando superstición y haces supersticiosos. Hermano, tiene que orar antes de que se levante la ofrenda. ¿Por qué? Y entonces el modelo paradigmático es, me estoy haciéndome preguntas permanentemente. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ahora, ¿la respuesta me satisface? Está bien. Ahora, no me satisface, pero bueno, como vamos a ver ahorita, tengo que vivir con ella. ¿Qué le iba yo a decir a la persona de oro después de la ofrenda que tenía que haber sido antes? Otra cosa. Bueno, Sí, perdón, No, perdón. hable. Pero fíjate que hasta, por ejemplo, el modo de vestir es una cosa muy fuerte. Una de las primeras cosas que dije a Chicharín fue esa. Ajá. Si quieres usa corbata, si quieres ensácate y todo, porque Pero no conociéndote, no sabía tu quinto evangelio, porque lo que acabas de decir es tremendo. Grueso. Mi sucesor en Zacapu, o sea, no tenía por qué decirlo. Una vez estaba aquí desayunando, vinieron varios, así, y me dice, yo tampoco uso corbata, hermano. Y, o sea,
yo no te voy a calificar ni nada, o sea, si quieres, úsala, si no, no, pero qué curioso su apología de que estamos en la misma línea, pero no, o sea, ni siquiera ese es un signo, ¿no? Que nos- Bueno, ajá, pero fue su comentario, Sí. buena onda, ingenuo, inocente, pero eso es lo que estamos O sea, diciendo. Charlie estaba en la misma línea el domingo. ¿Quién? ¿Contigo? ¿Charlie? ¿Y tú? Ah, sí, estaban. Ah, ¿En la misma línea? bueno, es que nos picamos. Vamos, pero sí, adelante. Pero entonces el argumento es como la regla que mide los demás. No sé si estoy. El argumento es el asunto del libro. El hilo, vaya. El hilo conductor del libro. El tema central. Sí, ahorita estamos usando las palabras técnicas, Ya. pero sí es el tema central. ¿Sí? Por eso les decía, el modo de confirmarlo es en Biblias de estudio, buscar propósito, algunas van a decir tema central. Sí, los estudios. Eso ya como que me dice, sí lo encontré bien, ¿verdad? Porque aquí el chiste es que cada quien haga su trabajo sin depender de terceros, por lo mismo que decimos. Yo voy a un comentario y ya me contamino, porque el comentarista tiene su cultura, su sincretismo, su historicidad, y entonces ¿qué estoy agarrando? Estoy agarrando su exégesis bíblica o su exégesis personal que está contaminando mi escrito. Por eso este trabajo es, la pura Biblia se interpreta a sí misma. Pero con el argumento es el único lugar, porque es tan importante que sí tengo que confirmarlo con un diccionario bíblico, una Biblia de estudio, que me confirme que lo que yo hice está bien. Nada más que no va a decir argumento, va a decir propósito, tema central, el asunto del libro, por ahí. Es como lo que decías de las dispensaciones. Pues, quien leyó la Biblia, muy ad hoc de eso. Sí, ¿y qué tal si el comentarista es dispensacional? Híjole, pues ya me fregué, porque me va a dar todos sus conceptos dispensacionales y voy a ver la Biblia así. Ese es el asunto. Entonces ponerse los lentes de boca. Exacto. Muy buen ejemplo. No veo bien porque he visto mis anteojos y uso la graduación de otro. Esas son usar comentarios. Estoy usando las graduaciones de otros. Pues menos voy a ver. Exacto. Muy bien. Entonces, si es una transición perfecta el versículo 10, me cerró el párrafo anterior y me abre el nuevo. Ahora, ¿dónde termina el nuevo? Si empieza en 1:11, ¿dónde termina? Yo vi, por el testimonio del ministerio de Pablo, como es como comienza dando él su testimonio de todo lo que hizo, yo lo veo hasta el 16 del segundo capítulo. Ahora, nada más recuerden 11:2. que ¿No, la qué? transición, 2:2. la transición es por los principios de las transiciones. Es decir, ¿dónde cortamos el párrafo? Tiene que haber un cambio de lugar, un cambio de personaje, un cambio de horario, una pregunta retórica. Entonces, para hacer sección, lo que tengo que buscar son las transiciones. No me voy con la finta de... y hay que tener cuidado porque las conjunciones también sirven, pero puede haber conjunciones menores subordinadas a la conjunción mayor. Una pista, les decía la vez pasada, en esta estrofa van a encontrar varias veces después. Ahora, les dije, no se vayan con la finta de ser después, que es una cuestión subordinada a algo principal. Ahora, muchachos, una cosa muy importante, ninguno se me debe de frustrar, porque este es un nuevo entrenamiento. Es un nuevo entrenamiento de leer la Biblia leyéndola, es decir, prestando atención a este tipo de detalles. Y es entrenamiento, es como correr. Nadie corre 5 kilómetros de trancazo. Primero va corriendo 100 metros, 200, 500, 1000. Es paulatino, ¿sí? Igual esto, van a llegar a adquirir la habilidad así, pero ahorita es Fíjate que yo tengo, ahorita me entró la duda por lo que estás mencionando, porque yo tenía seccionado desde el 1:10 al 2:10, pero me está llamando la atención el versículo 24 del capítulo 1. Pero primero dime por qué hiciste sección
en el verso 10. Por la pregunta retórica. Y entonces abre la siguiente sección. ¿Cuál es la pregunta retórica? Busco ahora el favor de Dios, el de los No, hombres. corazón, perdón. Sí, ya estoy en el 1.24. Que te dije que estás hablando de por qué cortaba. Espérame. Empezamos en el 1.11. ¿Ok? No, en el 1.10. Bueno, si gustas decir 1.10 está bien. Ajá, Es la 1.10. transición natural. Bueno. Puedo usar el 10 como para cerrar parte del nuevo, o puedo usarla para abrir. ok. Es una Yo la uso transición para abrir. monumental, ¿no? Ajá, yo la uso para abrir. Muy bien, entonces, como quieras. Había pensado Ajá, hasta el 2.10, ajá, porque en el 11 entra en acción Pedro. ok. El Ahí nuevo vamos a personaje. dejarlo. Pero ya me dio duda. Espérame. Ahí vamos a dejarlo. Vamos por partes, no te me aloques. Los demás, ¿hasta dónde cortaron? Ahora, recuerden, ¿qué estamos buscando? Ahorita no estamos buscando temas. No, Ahorita estamos buscando Transiciones. transiciones. ¿Qué son las transiciones? Los cambios. Cambio de lugar, Ujú. cambio de personaje, cambio de día, cambio de hora, en una conjunción grandota, una pregunta retórica. Eso es lo que estamos buscando, transiciones. Sí, Entonces empezamos a leer del 11 y estoy buscando una transición. ¿Dónde hay una transición yo aquí? digo que sí, 4. Te digo que la siguiente. Bueno, ¿puedo hablar? No, ahorita lo que hablaste fue hasta el 11 y dijiste por qué entra. ¿Quién? Entra Pedro, pero te digo ¿Entra que un nuevo? duda. Un nuevo Un personaje. Vamos a dejarlo allí. Déjame preguntarle a los muchachos. A ver, muchachos, ¿hasta dónde hicieron sección ustedes? O tiene razón Pera al decir en el 11 en el 10 hay que hacer corte. Aquí está coincidiendo con mi traducción, ¿eh? Ujú. Mi traducción hace del 1 al 5, hace del 6 al 10, hace del 11 al 2.10. Ahora, les he dicho otras veces, a veces pega, a veces no. A veces el editorialista hace corte donde no debe, pero aquí está haciendo un corte que les vuelvo a preguntar, ¿es legítimo? Para mí, No, tú ya me dijiste. no. Espérame, vamos a dejarlo ahí. Es que en el 18, Ujú. ahí ya hace mención a Pedro, hace un cambio de persona. Y después, pasados 3 años. Ah, ok. Tiempo. Ujú. Y entonces pasaría lo mismo en el 2.1, ¿no? Ujú. Ahora, ¿recuerdan una pista que les di y que ahorita volví a repetir? Sí, que no son todos después. La conjunción. Que no sé qué, No sé. Vaya no se vayan con la finta de las conjunciones. pero en particular de los después. Ujú. Fíjense, hay en el verso 21, hay en el verso 18, hay en el verso 2.1. Entonces decimos, ahí tiene que hacer corte, o solo está hilvanando la misma relación, la misma narración. Ahora, otra cosa, muchachos, es que hay demasiada información. Los pasajes narrativos suelen ser largos, ¿eh? Aunque estamos usando lógica, que la lógica, es evidente, porque si usáramos poesía, si usáramos historia, si usáramos profetas, aunque el método es igual, para hacer este trabajo, por ser distinto tipo de literatura, hay otras reglitas. Lo estamos haciendo sobre lo más evidente, ¿no? Para no hacernos tanto lío. Como subasta, una voz más, un postor más. ¿Qué dicen? ¿Está bien en el 2.10 terminarlo? Sí. César dice sí. ¿Tú, Carlita? Sí, es que yo no lo hice en base a la transición. Por eso lo cerré en otro, por otra. Ah, ok. Pero mira, sin que te me frustres, eso es un recordatorio de que son las transiciones, los cortes, ¿verdad? Nelly, ¿tú qué dices? Te late. Hay que preguntarle a Turo. Miren, sí. No sé si está conectado.
en el verso 11, empieza con una conjunción, pero cuando Pedro vino a Antioquía, fíjense cuántas cosas. Pero Pedro, Antioquía, es lugar, es personaje, va a tratar otro asunto. Porque aquí está tratando un asunto. Ahora, déjenme dejarlo de tarea para ya poderles dar mi conclusión, que estoy desesperado, que no puedo dar la conclusión desde hace 3 o 4 sesiones. Sí. La sección es del verso 11 al verso 10. Es una sección larga, es una unidad de pensamiento larga. Hasta capítulo 3. Del 1 a 11 No, a hasta 2:10. 2:10. Sí, porque entra escenario, personaje, conjunción. Va a ser otro rollo. Entonces, lo que quiere decir es que del 1:11 al 2:10, todo ese pedazote, solo trata un asunto, muchachos. Y ese asunto, no me gusta decirle asunto, pero vamos a decirle ahorita asunto. Ese asunto es la idea. Recuerden que la idea no lleva más de 20 palabras. Ese es el extracto de todo esto, es el resumen de todo esto. ¿Y cómo le hago para sacar la idea? Con el sujeto y complemento. Correcto. ¿Y cómo saco el sujeto? Con una pregunta. Bueno, ¿Cuál ¿De qué está pregunta? hablando él? ¿De qué habla? Yo tengo que leer varias veces este pedazote y contestar de qué habla. La respuesta, ¿cuántas palabras son? Una. ¿De qué habla en todo este pedazote? La respuesta es una sola palabra. Como esa es muy general, porque si de aquí hablara del amor, pues del amor se pueden decir 1000 cosas. Sí. Entonces le tengo que poner límite. ¿Cómo le pongo límite? con otra pregunta. Con el complemento. El complemento complementa al sujeto. Entonces, la otra pregunta que hago es, ¿Qué se dice? ¿qué dice exactamente acerca de lo que habla? Si en este párrafote hablara de amor, lo que yo tengo que contestar ahora, ¿qué dice del amor? Y ya diría, por ejemplo, el amor es sufrido, no tiene rencor. Entonces, el amor es sufrido, no tiene rencor. Son los complementos y ya tengo la idea y es todo lo que esto habla. No se vayan con la finta del desarrollo. Una idea solo se le hacen 4 cosas. O la explica, o la defiende, o la aplica. Pero ya son los desarrollos. Y acuérdense que la explicación lleva definición, comparación, contraste, ¿sí? La defensa de una idea, para probarla, es la experiencia, es citas de otros personajes. Ya ven que aquí a cada rato hay, como dijo el profeta, como dijo, esas son citas que está usando el escritor para probar su idea, que tiene más peso, porque el que está diciendo la cita pesa, como si yo dijera, Juárez dijo, Abraham Lincoln dijo, ¿sí? Y la aplicación, ¿qué hace con esa idea? ¿Cómo se la come? ¿Cómo se la viste? ¿Cómo la usa? Entonces, no se vayan con la finta de confundir desarrollo con sujeto o complementos. El sujeto y el complemento es el asunto del párrafo y el desarrollo va a ser explicar, probar o aplicar. ¿Sí estamos? Muy bien. Entonces, la tarea es del verso 11 al verso 10, sacar el sujeto, el complemento o los complementos si hubiera, y ver cómo lo desarrolla. Ya tengo la idea, ahora lo único que tengo que ver es qué hace con esa idea, cómo la maneja, probándola, explicándola, aplicándola, ¿verdad? Y no puedo darles mi conclusión porque... Bye. O sí. No. Es que no puedo en este momento porque si uso el párrafo anterior. Bueno, es que ¿saben qué? Ni siquiera hemos hecho el párrafo anterior. Del verso 6 al verso 10 hay que hacer lo mismo, muchachos.
sacar el sujeto, sacar el complemento y ver cómo se desarrolla. Dijiste de 50 minutos la clase. Sí, ya tengo que terminar. El hecho aquí es buscar sujeto del 6 al 10, complemento, o sea, tienen 2 tareas. Praxis. Del 6 al 10, sacar el sujeto, sacar el complemento y ver el desarrollo en el párrafo, cómo lo maneja. ¿Sí? Ahora fíjense la diferencia. Unos son unos cuantos versículos y otros son más, pero no se finten. Es el desarrollo. Es el puro desarrollo lo que lo expande. Cómo está manejando la idea. ¿Sí? Y si no puedo darles mi conclusión todavía. Pues con eso hables. No puedo, es que no es de tiempo. Es que tienen que sacar estas verdades, ver Para su pasar al desarrollo, siguiente. sobre todo de este capítulo, para poder abordar la idea. Porque, bueno, daría una pista nada más. No puedo. No puedo. Es que me adelanto y no puedo. Bueno, ¿quedó claro, muchachos? Sí. ¿Sí? El argumento es el sol del sistema solar del libro. Todo gira alrededor del argumento, ¿verdad? Y los párrafos o unidades de pensamiento serían los planetas. El sistema solar está compuesto de sol y de planetas. Y cada verdad tendré yo que decir qué es Mercurio, qué es Venus, qué es la Tierra. Así cada párrafo tendría que sacar su verdad, que es el sujeto complemento, y ver cómo lo desarrolla. Y así hilvano un libro bíblico con argumento y sus verdades. Y me doy cuenta del desarrollo y así puedo yo manejar otro desarrollo, no necesariamente el del escritor bíblico. Es decir, el del escritor bíblico puedo decir, él desarrolló así la idea porque, pero nosotros lo vamos a tratar de esta manera. Estás haciendo un exégesis de tu mundo, de tu tiempo y mejor aún, de tu iglesia. Entonces, la verdad bíblica vuelve a tener relevancia porque como se dio, ahora se vuelve a dar, pero en una contextualización. Ese es el trabajo que estamos haciendo. ¿Ok? Y establecemos nuevas tradiciones. Porque el que escribe lleva la propia. La historia va haciendo sus tradiciones de esto. Y hoy tenemos que hacer la propia, rescatando las anteriores. Y puedo decir si vale, no vale, me gusta, no me gusta, si la uso, no la uso, o hago un paradigma nuevo de esta verdad. Que es lo que sostiene Kuhn, este historiador filósofo, ¿no? Es necesario, bueno, es tan necesario que en la historia de la ciencia lo está demostrando. Si no, estaremos como Galileo ahorita, o estaremos como Newton. Por eso es fantástico cómo lo manejan, ¿no? Incluso Einstein ya quedó corto. Incluso Hawking, el que era el famoso cuántico y de los agujeros negros, está siendo ya rebasado. Hay nuevos paradigmas sobre la física. ¿Quiere decir que hay nuevas verdades? No. Las verdades siguen siendo igual de viejas. ¿Qué es la cosa? Nuevos modos, nuevas tradiciones de ver la verdad. Por eso estamos usando Kuhn. Chido, ok. Bueno, terminamos. ¿Sí? Vamos a hacer oración de amor. Te volvemos a agradecer y te rogamos ayuda para trabajar la palabra, encontrar tus verdades, vivirlas y saberlas desarrollar en nuestro contexto y ser, en un sentido, nuevos modelos, no de las verdades, esas siguen siendo, pero quiero explicarme, poner formas adecuadas, contemporáneas, al precioso fondo de tu revelación. Bendice a todos en las casas que representamos y a quienes en distancia nos acompañan. Por el nombre. Amén. Muy bien, ya quedó la tarea. Chicos, una cosa más que se me olvidó decirles. Averigüen en el